Buenas noches, amables televidentes. Hoy estamos haciendo el programa número 31 de este año. Tenemos como invitado al ingeniero Álvaro Urquijo Sánchez, quien es el secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña. El ingeniero es un ingeniero ambientalista de la Universidad Francisco de Paula Santander, es profesor de la misma universidad, tiene una maestría en desarrollo local y hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés general, que tiene que ver con la movilidad de Ocaña. Sin más preámbulos, muy buenas noches, Álvaro. Doctor Iván, muchas gracias por la invitación, buenas noches y esperemos entonces pues que se desarrolle un programa donde podamos generar algo de cultura ciudadana y entender la problemática que tenemos en el municipio en torno a la movilidad, al transporte, a la seguridad vial, que realmente pues es muy importante que la comunidad conozca esta problemática para que haga parte de la solución. Bueno, nuestro principio del programa Ventana siempre ha sido de más que todo educativo. Necesitamos que las medidas o ese pensamiento, esa planificación que se tiene en movilidad le llegue definitivamente a la gente para que entren a ser parte de la solución del problema que tenemos en movilidad. En principio, pues yo le cuento lo que le decía a estas cámaras, que yo los admiro a los que le tienen que administrar la movilidad en Ocaña, porque es administrar una movilidad con las mismas vías, a veces en estado no muy bueno, y todos los días con mayor cantidad de vehículos. Entonces, teniendo en cuenta esas dificultades, ustedes se han atrevido a tomar unas medidas para mejorar, porque esa es la movilidad sin hacerle vías importantes a Ocaña, pues va a ser muy difícil que lleguemos a lo que realmente se necesita para la movilidad. Pero ha habido necesidad de tomar algunas medidas, ustedes han cambiado las vías, han tomado algunas medidas en compañía de la alcaldía municipal para tratar de que esa movilidad sea lo más ágil posible. Entonces yo quisiera que nos hablara un poquito sobre eso, Álvaro. Bueno, doctor Iván, como usted lo dice, efectivamente este tema de movilidad es un tema bastante complejo. Uno cuando llega a la Secretaría, y lo he hablado con mis colegas que han pasado por este espacio, llega con mucho entusiasmo, con muchas ganas, creyendo que tiene la respuesta a los problemas de cómo reactivar la terminal, cómo solucionar el problema de congestión en el centro, cómo reducir la accidentalidad, el paseo de la muerte, de los accidentes de tránsito, todas estas problemáticas que es de público conocimiento, pero realmente cuando se llega hasta ese espacio, pues se encuentra uno con una serie de factores que uno desde el puesto de allá, desde el sillón, no se da cuenta de la problemática. Mire, usted hace referencia a las problemáticas que hemos tenido con los cambios viales, que uno creería que esos cambios pues no van a generar ningún tipo de controversia, porque está demostrado pues cuál es la intención. Nosotros hicimos, por ejemplo, el cambio vial de la carrera 11, por donde queda la iglesia de la Torcoroma, con el fin de hacer un circuito para quitarle flujo vehicular al Banco Bogotá, y mire que nos está dando dificultades con el comercio, que nos está pidiendo incluso que echemos para atrás la medida. Es una medida que está contemplada en el Plan Maestro de Movilidad, y pues tomar todo este tipo de medidas, restricciones. El parque automotor, doctor Iván, se ha venido incrementando de manera esporádica. Hay que decir que el hecho de que las motocicletas sean tan baratas, que nosotros tengamos el problema de la frontera, que hay que verlo desde dos connotaciones. La primera, desde la cultura de la ilegalidad y de todo lo que esta cultura de más de 50 años de vivir del contrabando ha hecho, y aparte de eso, de los costos de una moto venezolana, nos genera a nosotros una cantidad de problemas, no solo de accidentalidad, sino que nos genera problemas también desde el punto de vista de la movilidad e incluso hasta de la seguridad, y llegar a hacer algún tipo de restricciones a los motociclistas, pues generalmente no es sencillo de hacerlo. Mire, por ejemplo, el caso del transporte público, no solo intermunicipal, sino transporte colectivo. Por ejemplo, en estos días que hubo de paro, yo no sé, las personas que tuvimos la posibilidad de estar haciéndole monitoreo al centro y a todos los sectores, se veía realmente una
una sensación de mayor tranquilidad. Eso lo que indica es que el parque automotor del transporte colectivo en el municipio de Ocaña, que se hace más visible con el transporte intermunicipal que despacha desde el centro, nos genera a nosotros los problemas de movilidad que tenemos hoy en día. Bueno, mire, hay varios temas. Yo creo que el tiempo nunca nos va a alcanzar aquí para los temas que hay de movilidad. Pero hay varios puntos que yo quisiera que los tocáramos para que la gente conociera que son puntos que ustedes los han tenido en cuenta, porque es el problema de Ocaña siempre, pero qué soluciones se le ha dado. En primer lugar, mire, ya que habla del paro que recientemente hubo, la informalidad, los mismos informales, primero los formales con los informales ocañeros, digamos primero hubo eso, ya hubo matrimonio, ya los formales ocañeros de las cooperativas aceptan de que hayan informales, que hayan motos trabajando, pero ya no aceptan es que se vengan de otra parte, y dice que es mucho el flujo de la ciudad de Aguachica que se vienen a trabajar y vuelven a bajar todos los días, que las motos, como hay algún control en Aguachica, no las dejan trabajar allá, se vienen, y aquí en Ocaña realmente no hay ningún control para eso. Eso con relación a los motos. Y los carros también tienen un terminalito en el cual pues están fácilmente, la gente se le facilita más bien irse a Santa Clara o irse a La Ye si necesitan bajar a Aguachica. ¿Por qué? Porque pues no ha habido ningún control ahí, ni le han dado el dinamismo a la terminal de transporte. Y un tercer tema que está todo mezclado, para que lo tengamos en globalización, es que a pesar de que se ha insistido en que las empresas despachen desde el terminal de transporte, siguen despachando desde el centro. Y eso ayuda a que pues hayan mayores vehículos en el centro. Es decir, está muy centralizada la ciudad, no solamente en el aspecto del transporte, sino en bancos, en otras cosas que lo hemos dicho, pero las empresas transportadoras ha sido muy difícil que acepten empezar a funcionar desde el terminal. ¿Qué miedo le tienen? Que la pongan a funcionar desde el terminal y que los informales le quiten el espacio que ellos tienen ya ganado en el centro de la ciudad. Ese es más que todo el problema que ellos tienen. Como yo sé que ustedes han hecho concertaciones, han estado hablando sobre esos temas, hasta qué punto han llegado a acuerdos y sobre ese caos que la gente nota con respecto a vehículos que vienen de otra parte, lo mismo que pasa con las motos venezolanas que también están llenando el espacio y que están trabajando. Una moto de esas vale muy poco, 1,5 millones, le produce mucho si la dejan trabajar haciendo el mototaxismo. Sí, doctor Iván, usted relata perfectamente la problemática que tenemos. La verdad que nosotros con la alcaldesa lo que hemos planeado es que el plan maestro de movilidad vaya de la mano del plan de ordenamiento territorial del municipio. La verdad que el plan de ordenamiento territorial y los ejercicios que han hecho en el pasado no han contemplado ningún tipo de situaciones para solucionar el problema. De hecho, mire, desde cuando yo lo he escuchado a usted y yo que lo sigo, doctor Iván, hablando de que él debe tener una zona rosa, de que hay una cantidad de elementos que debe tener el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, y eso no se ha contemplado. Es decir, se han hecho modificaciones a los usos de suelo, se ha ampliado de rural a suburbano o a urbano, y básicamente el aporte de la ciudad ha sido muy poco. Entonces, este tipo de situaciones que usted plantea deben quedar establecidas, es decir, cuáles son las zonas donde se puede tener este tipo para poder nosotros descongestionar el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que incluso el alcalde anterior lo decía muy jocosamente por los medios de comunicación: si usted en su casa tiene, en la sala tiene la cocina, y en la sala tiene la cama, y en la sala tiene un televisor, pues nadie le va a querer salir de la sala, porque ahí es donde tiene todo. Lo mismo pasa con el centro de la ciudad. Si nosotros tenemos en el centro de la ciudad absolutamente todo, pues todo el mundo va a querer estar en el centro de la ciudad, y la gente tiene pues la costumbre de utilizar el vehículo particular para hacer pues todos sus trámites en el centro. Y incluso mire que la cantidad de parqueaderos, nosotros estamos haciendo un estudio de la disponibilidad de parqueaderos, prácticamente todos los días a partir de las 3 de la tarde en Ocaña no hay
disponibilidad de parqueaderos. Es decir, que a la persona casi que por obligación le toca dejar el vehículo en la vía pública, generando los problemas que ya generamos y exponiendo el vehículo no solo a que se lo roben o a que se lo rayen, sino a que se lo inmovilicen también por estar ocupando la vía. Ese tipo de dinámica, pues una dinámica que es desde el punto de vista coyuntural, desde la planeación del municipio, que se tiene que empezar a abordar toda la dinámica, teniendo en cuenta que nosotros tenemos las mismas vías de hace 400 años, doctor Iván. Mire que incluso ni la paralela se ha podido utilizar de forma eficiente por todas las dinámicas. Una vía que comunica a la paralela con la circunvalar, que es la vía de San Carlos, tiene cuántos años que no se ha intervenido y pues no tenemos nuevas vías y eso realmente hace que la movilidad colapse. Bueno, mire, usted tocaba un tema importante que tiene que ver con los parqueaderos. Realmente se hacen medidas en las cuales no se puede parquear en el centro de la ciudad. Desde ese punto de vista uno lo mira y dice, bueno, está bien que la gente no deba parquear, pero si ustedes tienen el estudio y saben cuántos parqueaderos hay, cuántos vehículos, qué potencial hay para esto, pues la medida tiene que ayudar a que toca dejar unas calles para parquear. ¿Cuáles? Tales calles. Son las únicas y con eso podemos tomar la medida de no dejar parquear. Mire, yo he conocido pues ciudades donde el servicio público funciona muy bien, porque ni siquiera en Bogotá está funcionando bien el servicio público. En Medellín más o menos funciona. Por fuera, en alguna oportunidad que estuve en Europa, en este tipo funciona muy bien el servicio público y la gente no utiliza el carro particular. En cambio, aquí, ¿cuál es el problema? Que el servicio público no es eficiente. Al no ser eficiente, la gente quiere en su propia moto y en su propio carro llegar ojalá hasta la puerta de la oficina o hasta la puerta de la notaría o cualquier ejercicio que vaya a hacer. Quieren llegar hasta la pura puerta porque no hay esa cultura de que hay unos sitios donde dejar parqueados los vehículos, las mismas bicicletas. ¿Sí? En las ciudades donde tienen las bicicletas como medio de transporte, en la China especialmente tienen sus sitios donde usted, y no la roban tampoco, tienen su sitio donde usted deja su bicicleta y de ahí al sitio de trabajo tienen que caminar 2 o 3 cuadras, 4 cuadras. Eso no les impide para que cumplan eso. Hay un poquito también de falta tanto de planificación como de cultura ciudadana para lograr ese tipo de cosas. Sí, nosotros hemos identificado, voy a poner un ejemplo curioso. En el Dulce Nombre, en el centro comercial que existe en este lugar, generalmente usted encuentra entre 10 y 20 motocicletas parqueadas a las afueras de ese centro comercial, Dulce Amanecer. Cuando llega la cama baja con los agentes de tránsito, salen todos los empleados de Dulce Amanecer, salen corriendo a evitar que se les lleven la moto en la grúa. Eso lo que nos dice a nosotros, más allá de lo jocoso que puede ser, es pues que no hay la cultura nosotros de utilizar medios alternativos de transporte, que tenemos la costumbre que usted dice que si vamos a hacer una vuelta en la tarea, incluso el mismo funcionario público, doctor Iván, si va para su trabajo quiere tener el carro al frente de la alcaldía parqueado, y ese espacio que lo pudieran usar los clientes, pues el cliente no lo puede usar porque ya está lleno por los mismos incluso empleados y es un tema de falta de cultura. Si usáramos, por ejemplo, si pensáramos en parqueaderos, pues la gente va a hacer una vuelta al centro, pagan parqueaderos más o menos entre 4.000 y 5.000 pesos de parqueaderos si se demora toda la tarde haciendo una vuelta y el transporte público está incluso por debajo de esos 3.000 o 4.000 pesos que pagaría en el parqueadero. Pero hace falta esa cultura del uso de medios alternativos de transporte y el uso de transporte público. Pero como usted lo ha dicho, ese transporte público es ineficiente. Yo lo he dicho en las reuniones y los transportadores se han molestado conmigo. Eso se da, doctor Iván, porque en el año 2001 expidieron el decreto 170, 171, 172, 173, 175, que son los decretos del transporte compilados en el 1079 del 2015, donde dice que para otorgar una nueva ruta de transporte se debe convocar a una licitación pública. Por eso la última
ruta que se dio en el municipio de Caña se dio en el año 97. Es decir, hace 20 años el servicio de transporte se quedó congelado ahí en el tiempo. Y lo que se ha hecho es modificaciones a las rutas, se ha hecho incremento de la capacidad transportadora, sin tener en cuenta nosotros el crecimiento que ha tenido la ciudad. Por ejemplo, el crecimiento que ha tenido Ciudadela Deportiva, todo este sector de la Circunvalar, donde todo los que hemos vivido siempre en Ocaña sabemos que hace 10 años la rutina era una cosa complicada con todos los talleres ahí. Todos los talleres en este tránsito de estos últimos 10 años se han trasladado hacia la Circunvalar y toda la dinámica que tiene la Circunvalar. La ciudad ha crecido para allá y básicamente nosotros tenemos una ruta incipiente por ese sector, pero se ha dado básicamente porque el transporte público se quedó en el tiempo, doctor Iván, en las dinámicas del día a día, de pelear con el mototrabajador y la dinámica del mototaxismo, que lamentablemente en Ocaña pues, es una de las ciudades del país donde este fenómeno se ve con mayor fuerza. Bueno, mire, hay otra cosita importante que la tocamos ahorita, que la toquemos, y es que existe, no solamente aquí en Ocaña, sino en el país, los transportadores son muy conservadores. Entonces, acuérdese que para usted en una cooperativa poder meter un vehículo, vale más el cupo que el vehículo. ¿Por qué? Porque cerraron tanto las puertas para que eso valiera, que es como una prima que tienen ahí, han cerrado tanto las empresas que la misma renovación de los vehículos y todo les queda difícil, porque es que la persona compra un vehículo y le vale 12 millones de pesos, pero el hecho de poderse vincular a la cooperativa pues, vale más que el vehículo, los cupos. Eso mismo problema lo tiene Bogotá, y el problema de los taxis en Bogotá es lo mismo. La persona no puede llegar con un taxi nuevo a meterlo porque tiene que comprar el cupo y el cupo es el que más está valiendo. Esa parte hace de que no se desarrolle tampoco, es decir, se hace más con el sentido comercial que con el sentido del servicio realmente a la comunidad. Por eso el Uber y esto están prestando mejores servicios, un carro que vale más barato, están cobrando mejor, pero están prestando muy buen servicio. Y ahí viene la competencia. Aquí pasó lo mismo con las motos. Entonces, estaban cobrando más barato lo de las motos. Ahora están cobrando más caro lo de las motos que el mismo transporte público. Se han dejado ganar un poquito el transporte público formal, se lo ha ido dejando ganar de esto. ¿Por qué? Porque tampoco hay rutas, lo que usted dice. Las rutas, ellos como son informales, todos los días están en la dinámica de la ciudad y están creando las rutas que a ellos les sirven porque son comerciales. En cambio, el transporte formal ha quedado en las mismas rutas antiguas. Sí, doctor Iván, yo le quisiera agregar a ese análisis que usted hace, que es muy correcto, que las empresas, y yo lo dije hace días por un medio de comunicación y los transportadores no entendieron el mensaje que yo quise dar, y es que competir contra una moto es realmente difícil en la medida que una moto lo lleva a uno desde la puerta de la casa de uno hasta la puerta del lugar donde va, porque es un servicio prácticamente individual. Es decir, yo no tengo que esperar que se baje otro pasajero, ni ceñirme a una ruta, sino que el trayecto más cercano entre dos puntos, y eso, ante eso nosotros como administración municipal y el transporte, pues tiene que mirar qué alternativas, mirar cuáles son las debilidades de ese servicio para explotarlas a través de la publicidad, concientizar a la gente. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido y que hace un poco se le ha hecho difusión? Y es que cuando ocurre un accidente, no con todos, pero con la mayoría de mototaxistas, si ocurre un accidente y al conductor no le pasa mayor cosa, generalmente se paran del lugar del accidente, prenden la moto, se van, dejan el lesionado ahí. Hemos tenido ya varios hechos que incluso después se vuelven hasta un problema para la atención de esa persona, para el levantamiento del informe de accidentes. Lo otro, pues el riesgo que significa montarse con una persona desconocida, pues que no tiene ningún tipo de homologación el vehículo, que no tiene, pues no cumple pues con la normatividad. El riesgo que significa para la persona exponerse en una moto. Vea, y a eso Álvaro, le voy a hacer una interrupción porque vamos a hacer un corte y continuamos con ese tema que es de mucho interés, pero necesitamos hacer un corte.
Azucap TV San Jorge cuenta con una excelente y variada parrilla de canales que te permiten tener más entretenimiento, información y diversión. Disfruta de lo mejor de los deportes en el canal 9 y 10 con ESPN y el número 15 con Fox Sport. Los mejores canales de investigación en Discovery Channel número 14 y Animal Planet en el número 16. Diversión para los más pequeños de la casa en Disney Channel y Discovery Kids, quienes se encuentran en el número 6 y 8. Las mejores películas del 21 al 26 con TNT, Fox, Cinemax, entre otras. Las mejores noticias con Cable Noticias, Telesur y RT Noticias en los canales 18, 19 y 20. TV San Jorge, el mejor sistema de televisión por cable. ¿Estás cansado de pagar costosas facturas y no recibir un buen servicio de internet? Relájate, porque Azucap San Jorge te trae la solución con paquetes que se ajustan a tus necesidades y presupuesto. Si lo que quieres es navegar sin restricción en tus redes sociales, te ofrecemos el plan joven que cuenta con 1 mega. Podrás tenerlo solo por 29.900 pesos mensuales. Claro que si lo que quieres es disfrutar de mayor contenido en la web, debes adquirir el plan familiar que te ofrece 2 megas por tan solo 36.660. Para los más exigentes hemos diseñado el plan Plus, que incluye 4 megas de navegación, con las que podrás disfrutar de cualquier contenido existente en la web por tan solo 48.640 pesos. No olvides que el mejor servicio de internet solo puede ofrecértelo Azucap San Jorge. Ahora usted podrá estar enterado de todo lo que sucede en Ocaña, porque en su canal comunitario TV San Jorge tendremos 4 emisiones informativas. Y a las 10 de la mañana, desde el corazón de Ocaña, tendremos invitados especiales, información de eventos, estado de las vías, restricciones vehiculares y toda la información noticiosa. A la 1 de la tarde haremos un recorrido por la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, donde daremos a conocer los temas en materia judicial, comunal, deportiva y de entretenimiento. En la tercera emisión tendremos un avance informativo a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde en nuestra emisión central tendremos un compendio informativo muy completo para educar, informar y denunciar. Usted solo tendrá que seguir nuestra programación y nosotros en TV San Jorge nos encargamos de mantenerlo informado al 100%. Bueno, estamos con el doctor Albert Urquijo, que es el secretario de Movilidad y Tránsito. Tenemos un tema que lo hablamos un poquito extra cámaras ahorita y quiero que la comunidad lo conozca, y es el plan que tienen para los próximos días con relación a estimular el uso de la bicicleta. ¿En qué consiste ese plan, Albert? Bueno, doctor Iván, nosotros el año pasado, lo que fue el Día Sin Carro, y yo que tengo la formación de ingeniero ambiental y como catedrático de la asignatura Costos Ambientales de la universidad, pues entiendo cuál es el fin de estas dinámicas. El objetivo de que el Día Sin Carro sea un día al año y específicamente en Ocaña sea en el mes de octubre, no es básicamente porque ese día respire la ciudad como se venía orientando, o por un impacto al medio ambiente ese día en particular, porque si no tendríamos que hacerlo por lo menos una vez al mes. La intención que tuvieron los concejales en su momento, el año 2013, cuando pidieron el decreto 04, es que nosotros tenemos que hacerle promoción al uso de medios alternativos de transporte. Es decir, ese día nosotros tenemos que hacer una reflexión y darnos cuenta lo apegados que estamos a la moto o lo apegados que estamos al vehículo particular y entender que podemos utilizar otros medios, bien sea el transporte público o bien sea ir a hacer los desplazamientos a pie o utilizar casos como la bicicleta, que han sido casos exitosos y usted lo manifestaba en la India, en Europa, en los Países Bajos. De hecho, Chile y otros países están muy orientados hacia el uso de la bicicleta. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es, en el marco de la ley Probici que se expidió este año, que entró en vigencia,
nosotros vamos a pedir un decreto Provici, vamos a establecer unas zonas azules para bicicletas en el centro de la ciudad, vamos a colocar ahí el parqueadero de bicicletas en el centro de la ciudad para estimular que las personas que quieran hacer trámites lo hagan en ese medio alternativo, y de igual manera en otros sectores, por ejemplo como el Coliseo, y estamos mirando, analizando la ciudad en ese sentido, y el decreto contempla una serie de incentivos al uso de medios alternativos de transporte como lo es la bicicleta. Por ejemplo, para el funcionario que haga sus desplazamientos en bicicleta va a tener un día de trabajo laboral que se le va a compensar por utilizar el medio de transporte, es decir, tendría un día de vacaciones al mes por utilizar este medio alternativo. Lo vamos a hacer para los funcionarios públicos, pero con un parágrafo que las empresas privadas puedan incentivarlo también. Contempla que debe haber dentro de los parqueaderos una tarifa especial para las bicicletas y que debe haber un cupo dentro de los parqueaderos que sean para el estímulo del uso de bicicletas, y va con una serie de medidas en ese sentido, esto con el fin pues de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además apuntarle hacia una movilidad sostenible. Bueno, lo de la bicicleta me parece muy bueno desde el punto de vista ambiental también. Lo que pasa es que la topografía, y hay que tenerla en cuenta, nuestra topografía hace que a la gente le dé pereza por las pendientes que hay, subir el martinete o este tipo de cosas ayuda un poco a que no se use tanto. Y hay lo otro, el peligro, porque es que en cualquier parte donde se tenga el peatón como parte fundamental o la misma bicicleta, tanto los transportadores de vehículos automotores como los de las motocicletas son muy respetuosos de ese tipo de personas. La gente le tiene temor ir al centro en una bicicleta en una época normal. Si usted lo coloca el día que lo pone sin carro y sin moto, mire, la gente anda a pie por todo el centro de la calle, hay andenes, hay de todo, donde poder practicar y andar en bicicleta o andar a pie. Pero hacerlo en el momento en que no haya ninguna restricción es bastante peligroso. Bueno, frente a eso hay que decir que el Código de Tránsito y ahora recientemente el Código de Policía y la Ley Provici da unas pautas hacia el peatón y hacia el ciclista, que son los que llevan la prelación en la vía. Sí, si bien es cierto, tienen que cumplir con una serie de normas, por ejemplo, un peatón debe transitar por las cebras, es decir, en el centro Ocaña, donde están demarcadas y están señalizadas, pues no tiene sentido de que transiten por otro lugar. Hay una prelación para estos usuarios de la vía, y frente a esto, pues el vehículo particular tiene que saber que tiene la prelación el ciclista, y en caso de un accidente, pues lleva las de perder el motociclista o el que vaya conduciendo el automóvil. Entonces, en ese sentido hay que ser precavidos, y usted lo manifiesta. Yo tuve la oportunidad en el año 2014 de estar en España, y en España el peatón, por supuesto, tiene la prelación, así como lo establece la ley, pero allá es en realidad, es decir, se cumple, y el vehículo espera hasta que el peatón cruce la vía para poder iniciar la marcha, o si va en la marcha y va el peatón, se detiene el vehículo y espera que pase el peatón, indistintamente que no haya las cebras. Entonces, lo que tenemos que generar es pues un poco de cultura también en la ciudad. Bueno, Albert, ya tenemos el convenio con la policía, ya se firmó, ¿verdad? ¿Eso en qué le ayuda en su parte, en la parte de movilidad? ¿Qué satisfacción tiene usted ya en este momento? ¿Me va a ayudar el hecho que haya el convenio con la policía? ¿En qué influye en la movilidad ese acuerdo con la policía? Bueno, nosotros hemos sido puntuales en que la razón de ser de la Secretaría de Tránsito es la accidentalidad. Nosotros tenemos prácticamente un observatorio de accidentalidad en la Secretaría, donde le hacemos seguimiento en tiempo real a la accidentalidad, y todas las decisiones se toman en torno a la accidentalidad. Nosotros, por ejemplo, identificamos que la mayoría de los comparendos, los policías los hacen de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Eso
pues no tiene técnicamente ningún sustento, y nosotros hemos hecho los requerimientos en este mismo convenio, que ellos deben centrar su actuación en un tema preventivo. Es decir, si sabemos que generalmente ocurren accidentes, qué sé yo, en el Tejarito a las 6 de la tarde, porque el informe no lo dice, pues nosotros tenemos que parar 2 policías de tránsito en ese lugar para que las personas pues transiten a una menor velocidad y eviten la accidentalidad. Para nosotros es muy importante tener los agentes de tránsito en la medida que nos ayudan a reducir la accidentalidad. Nosotros tenemos unas cifras muy importantes, doctor Iván. Del año pasado nosotros logramos reducir la accidentalidad casi en un 40%, y nosotros le apuntamos muy fuerte a una problemática, y era que el uso del casco nos estaba generando a nosotros un problema que se conoce coloquialmente como el paseo de la muerte, y nosotros tendríamos que estar trasladando a Cúcuta, a San Juan del Cesar, a Bucaramanga, nuestros jóvenes en estado de coma por trauma craneoencefálico severo, por el no uso del casco. Y el año pasado se presentaron 20 casos de trauma craneoencefálico severo, y el año antepasado, es decir, en la administración anterior, 40 casos. Es decir, nosotros logramos reducir a la mitad los casos de trauma craneoencefálico severo, y incrementar la cultura de uso del casco, porque le dimos esa instrucción a la policía de que tenían que enfatizar su actuación hacia que las personas deben usar el casco. Entonces, si uno mira las estadísticas de comparendos del municipio de Ocaña, cuando miramos la administración anterior, encontramos con que el 15% de los comparendos se hacían por casco. Nosotros el año pasado el 40% de los comparendos se hacían por casco. No significa que se hayan hecho más. Nosotros hicimos casi 1000 comparendos menos que la administración anterior, pero se orientaron principalmente hacia la prevención, y es hacia el tema del uso del casco. Mire, usted habla de algo muy importante, yo sé que usted lo tiene claro, que es la prevención, pero necesitamos, aparte de la ley, y quien la haga cumplir, que son los acuerdos que en este momento dice que se ha hecho con la policía, que es insuficiente de todas maneras por la cantidad de vehículos que hay para que el grupo de agentes de policía que van a ayudar a hacer esto se pueda cumplir. De todas maneras hay que reforzar eso con la educación ciudadana. Y para esto, pues, aquí tenemos un potencial muy grande, que son los jóvenes, los niños, y especialmente los jóvenes de los colegios, que cualquier convenio que se haga con el Colegio Caro, con la Normal, con la escuela en Santa Clara, es decir, es de doble vía, porque tanto se le está enseñando al estudiante de bachillerato, al estudiante que va a salir, se le está enseñando esa misma cultura ciudadana, como le está al mismo tiempo enseñando a la gente que está utilizando. Por lo menos esa falta que casi siempre vemos, que es que especialmente los motociclistas tienen menos cultura ciudadana, menos cultura en tránsito, y se pasan los semáforos. Eso no tiene nada que ver con los semáforos, ni tiene que ver con que haya un peatón encima, porque es que nunca han tenido la educación, no conocen eso. Que se pudiera reforzar con convenios, con la misma universidad y con los mismos colegios, esa cultura ciudadana en lo que tiene que ver con movilidad. Sí, doctor Iván, nosotros, y fue por instrucción de la alcaldesa, la doctora Miriam Prado, debido a que tuvimos el inconveniente con las motos, pues la alcaldesa se metió muy de lleno en este tema, hasta un conocimiento estricto de todo el convenio, y me preguntaba, bueno, ¿por qué motos y por qué no les exigimos que sean otro tipo de cosas? En ese sentido, la alcaldesa habló con el general Nieto, y dentro de los 180 millones que nosotros debemos aportar, porque se trata de un convenio que hace aunar esfuerzos, la policía pone 300 millones de pesos en pagarle el sueldo a sus policías, y nosotros ponemos 180 millones para esa logística que se requiere. El año pasado pues estaba contemplada las motos, combustible, mantenimiento de vehículos, y para este convenio el gran porcentaje de los dineros están orientados hacia el uso de campañas, todo lo que tiene que ver con material pedagógico. Entonces vamos a tener una mayor fortaleza. Nosotros, que hemos identificado, doctor Iván, desde la Secretaría, hay un rango de edad donde hay un problema realmente serio con el cumplimiento de las normas de tránsito. Hay un rango entre los 12 y casi los 30 años donde hay un irrespeto total
por las normas de tránsito. De hecho, casi que se debe obligar a un muchacho de 15 años a que se ponga el casco y se siente pues que se siente ridículo con el casco y siente que se puede incluso despeinar y demás, y por eso no lo usan. Es decir, ponen ese tipo de cosas por encima de una infracción y por encima de la preservación de la vida. Nosotros hemos tenido unas experiencias muy exitosas con unas campañas que hemos utilizado. Ahí el doctor Jairo le llama el patrullerito vial, pero es una campaña destinada a los niños más pequeños, y nos hemos encontrado con unas cosas muy importantes, doctor Iván, y muy satisfactorias, y es que el niño de 4, 5, 6, 7, 8 años ha educado a los padres. Es decir, hemos encontrado experiencias cuando se ha ido a los colegios donde los niños ven que el papá se pasa el semáforo en amarillo y lo llama y le dice: mire, papá, usted está cometiendo una infracción porque el semáforo no se puede pasar en amarillo. Entonces, esa experiencia nosotros la hemos querido fortalecer porque nos damos cuenta que los niños están educando a los adultos en este momento, y queremos que pues esa generación, y esperemos, pues usted sabe que las administraciones son apenas de 4 años y hacer procesos de este tipo no son sencillos en una administración, que estos niños entre los 8 y los 10 años, los 6 años, traigan un tema de cultura ciudadana un poco más fortalecido que esta generación que están en la juventud y en la adolescencia en este momento. Doctor Álvarez, pero hay algo que podría funcionar de aquello de lo que yo le propongo, y es hacer unos convenios con los colegios para hacer esa cultura ciudadana que vaya en doble vía, y tiene lo siguiente: debe haber un estímulo, pero para el colegio, para el educador que haya, es decir, colegio que nos esté colaborando, le vamos a hacer unas inversiones, y que allá llega, esta inversión viene porque ustedes nos colaboraron en tal cosa, aquí le venimos a arreglar un salón, les traemos X o Y, es decir, que haya estímulo de ese tipo, porque todo es inversión de todas maneras en educación. Entonces, hay que hacer con la Secretaría de Educación convenios de ese tipo, que se está educando ¿cómo es? Pero que tiene que haber un estímulo con relación a los colegios para que eso no se quede ahí. Cuando eso nace, olvídese, así pasa esta administración y venga otra administración, no sé de quién, en la parte de educación la van a respetar siempre. Sí, doctor Iván, usted tiene la razón. Nosotros para este día sin carro, que es ahorita el lunes 30 de octubre, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos dentro de las estrategias, hicimos un concurso. Cada uno de los colegios lo estamos convocando, lo estamos invitando a que motiven a sus estudiantes a utilizar la bicicleta. Vamos a hacer unas análisis, vamos a hacer unos conteos y vamos a premiar a los colegios que este lunes 30 de octubre, que es el día sin carro, logre motivar a más estudiantes a utilizarlo, y le vamos a entregar 4 regalos al colegio que gane porcentualmente por su número de estudiantes. Uno es que le vamos a dar un incentivo a la persona que lidera dentro del colegio, bien sea el rector o los docentes, que es una condecoración por parte de la administración municipal por esa tarea de fomentar el uso de medios alternativos. Le vamos a entregar unos parqueaderos de bicicletas como los que vamos a poner en el centro de la ciudad y en el Coliseo, al colegio que resulte vencedor, y vamos a dejarles unos juegos didácticos que tenemos con las señales de tránsito que se van a dar dentro del marco de la seguridad vial, y le vamos a dar también señalización que la mayoría de los colegios la están pidiendo. Eso lo estamos haciendo conjuntamente con la doctora Erika Martínez Anteliz, que es la secretaria de Educación del municipio. Bueno, vea, ingeniero Albert, el tiempo aquí es corto, ya nos acabó, nos quedó mucho tema. Yo creo que dejamos pasar unos días, esperamos que esa experiencia educativa que tienen montada queda, y volver nuevamente a poderle explicar muchas otras cosas que nos quedaron en el tintero a la comunidad. Le agradezco de antemano haber venido a colaborarnos en este programa de Ventanas y a explicarle a la ciudadanía, agradecerle su presencia aquí en el programa. Doctor Iván, yo pues usted sabe que siempre ha sido una persona muy visionaria de lo que tiene que ver la planeación del municipio, y siempre pues disfruto de estos espacios donde podemos pensar en ciudad, donde podemos pensar en cómo se organiza la ciudad, cómo se ordena,
y pues soy un agradecido de que usted me dé esta deferencia de poder participar, y el mensaje pues que yo debo enviarle a la comunidad en general es que la alcaldesa del municipio, la doctora Miriam Prado, ha dado instrucciones y ha conformado un equipo de gobierno muy capaz que se puede hacer temas muy técnicos, desde incluso esta secretaría que es tan compleja como la Secretaría de Movilidad y Tránsito y Transporte de Ocaña, donde podamos hacer temas muy técnicos en torno a la seguridad, la movilidad, la seguridad vial, el uso alternativo de transporte, el análisis que le hacemos de la accidentalidad. Todas estas dinámicas realmente se centran desde los consejos de gobierno, y pues estamos haciendo un gran esfuerzo desde la administración municipal por reducir la accidentalidad y mejorar los índices de convivencia y de seguridad en el municipio. Muchas gracias, doctor Iván, por la invitación. Muchas gracias, ingeniero. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con un tema de mucho interés y un invitado muy especial. Muy amable, muchas gracias.